Hola, les saluda cordialmente la doctora Milagros Orozco. El día de hoy les traigo un tema muy interesante y se trata de las pandemias que han afectado a la humanidad a lo largo del tiempo. Comencemos. La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad, pero desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a crear núcleos de personas que convivían juntos en un mismo espacio territorial, a medida que la población mundial fue creciendo, las enfermedades contagiosas tomaron un especial protagonismo. Por ende, les voy a hablar de 6 grandes pandemias que transcurrieron en el tiempo. Comencemos primero con la viruela, también llamado virus de variola, que significa pústula pequeña. Fue un virus que afectó a la humanidad hace 10.000 años antes de Cristo. Era una enfermedad muy letal que en algunas culturas antiguas estaba prohibido darle nombre a los niños hasta que contrajesen la enfermedad y sobrevivieran a ella. Los síntomas iniciales consistían en náuseas, vómitos y días posteriores una erupción cutánea que era muy característico porque producía protuberancias con ulceraciones que a los días se formaba una costra pero dejaba una gran cicatriz. El medio de transmisión se daba de contacto por personas infectadas a personas sanas, por vías respiratorias o por piel y mucosas o por objetos contaminados. La prevención de esta enfermedad consistió en inocular la vacuna. Era una enfermedad muy grave que diezmó la población mundial desde su aparición, llegando a tener tasas de mortalidad hasta un 30%. Se expandió masivamente en el Nuevo Mundo cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, afectando de manera terrible una población con defensas muy bajas frente a nuevas enfermedades. Y en Europa tuvo un periodo de expansión en el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. Afortunadamente, es una de las 2 enfermedades que se ha conseguido erradicar mediante la vacunación. Precisamente fue luchando contra esta enfermedad cuando se descubrió la primera vacuna, primero por Lady Montagu, quien hizo unas observaciones claves en Turquía, y 100 años posteriores fue cuando Edward Jenner probó científicamente su eficacia, llamado el padre de la inmunología, y se dice que su trabajo ha salvado más vidas que el trabajo de cualquier otro hombre. En 1977 se registró el último caso de contagio por viruela, denominándose una enfermedad erradicada. Se estima que solo en el siglo XX fallecieron alrededor de 300 millones de personas. Segunda pandemia, sarampión. Se estima que antes que se introdujera la vacuna del sarampión, en el año 1963, cada 2-3 años se registraban epidemias de sarampión que llegaba a causar la muerte de 2 millones de niños. Al cabo de su historia, tiene un porcentaje de 200 millones de fallecidos. Tercera pandemia, la gripe española, catalogada a menudo como la madre de todas las pandemias. A pesar de que los primeros casos se dieron en Estados Unidos en 1918, esta gripe fue bautizada así porque en plena Primera Guerra Mundial, la gripe española se extendió por medio mundo sin control, dejando a su paso en torno a 50 millones de fallecidos, un número más alto del que falleció en la Primera Guerra Mundial. Cuarta gran pandemia, la peste negra. Esta pandemia de peste más devastadora de la historia de la humanidad azotó a Europa a mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1353. Se cree que una vez la epidemia empezó en Asia y se dispersó hacia Europa, aprovechando las rutas comerciales. Sin embargo, se ignoraba que por completo tanto su causa como su tratamiento. Esto, junto con la gran velocidad de propagación, la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. Solo 5 siglos más tarde se descubrió su origen animal, transmitiéndose a través de parásitos como pulgas y piojos que vivían concretamente en los roedores, las ratas, que durante la Edad Media convivían en las grandes ciudades con las personas
e incluso se desplazaban en los mismos transportes o barcos, por ejemplo, hacia ciudades lejanas, portando el virus consigo. Los números de fallecidos que dejó son estremecedores. Modelos contemporáneos calculan que dentro de 75 a 200 millones de personas solo en la población de Europa. Quinta gran pandemia, VIH. Una de las pandemias más producidas es el virus de inmunodeficiencia adquirida. Oficialmente comenzó el 5 de junio de 1981, causando alrededor de 75 millones de muertes. Se cree que parte de los esfuerzos de las organizaciones mundiales de la salud se descubrió que podría ser de origen animal y sus efectos son algo que podría describirse como el agotamiento del sistema inmunológico, de modo que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus consecuencias, pues dejan el organismo desprotegido frente a otras enfermedades y su contagio se produce por contacto de fluidos corporales de transmisión sexual. A pesar de que estas vías de transmisión lo hacen menos contagioso que otros virus como la gripe, el desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha rapidez, ocasionando alrededor de 75 millones de muertes. Actualmente, en el 2019, se calcula que 38 millones de personas están contagiados. Sexta gran pandemia. Pensábamos que el virus de inmunodeficiencia adquirida era la pandemia más reciente, pero no. Nos tocó vivir el COVID-19. Les estaré hablando hoy día de su origen. En diciembre del 2019 hubo un brote epidémico de neumonía de causa desconocida en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Según el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, el 29 de diciembre un hospital de Wuhan admitió 4 individuos con neumonía quienes trabajaban en un mercado de esa ciudad. El hospital informó al Centro de Control y Prevención, cuyo equipo de la ciudad inició una investigación. El equipo encontró más casos relacionados al mercado y el 30 de diciembre las autoridades de salud comunicaron los casos que enviaron expertos a Wuhan para apoyar la investigación. Se obtuvieron muestras de estos pacientes para realizar análisis de laboratorio. El 31 de diciembre el Comité de Salud Municipal de Wuhan informó a la Organización Mundial de la Salud que 27 personas habían sido diagnosticadas con neumonía de causa desconocida, habiendo 7 en estado crítico. La mayoría de estos casos eran trabajadores del mencionado mercado. Para el 1 de enero del 2020 el mercado había sido cerrado y se había descartado que el causante de la neumonía fuera la gripe aviaria o la peste negra. El 7 de enero del 2020, los científicos chinos habían aislado el virus causante de la enfermedad y realizaron la secuenciación del genoma. Esta secuenciación estuvo disponible para la Organización Mundial de la Salud el 12 de enero del 2020, permitiendo a los laboratorios de diferentes países introducir diagnósticos específicos y pruebas rápidas o pruebas cuantitativas de PCR, donde determinaron que se trataba del SARS-CoV-2, conocido como el COVID-19. El 12 de enero del 2020, las autoridades chinas habían confirmado la existencia de 41 personas infectadas con el nuevo virus, quienes comenzaron a sentir síntomas entre el 8 de diciembre y el 19 de diciembre, que se caracterizaba por fiebre, malestar, tos seca, dificultad para respirar, fallos respiratorios, y se observaron infiltrados neumónicos en las radiografías de tórax. El 30 de enero del 2020, el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud declaró la situación como emergencia de salud internacional por el brote de SARS-CoV-2. Hasta ese día se habían producido 7.711 casos confirmados en la República Popular de China,
con 170 víctimas mortales. En el resto del mundo se había confirmado 83 casos en 18 países. Casi todos los países procedían de China. Solamente 7 no tenían antecedentes de haber viajado recientemente a ese país. El 13 de febrero del 2020 se había notificado 46.997 casos a nivel mundial, de los que 46.550 correspondían a China continental y 447 a otros países. El número de fallecidos ascendía a 1.339. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud informó y caracterizó esta situación como una pandemia por infección por SARS-CoV-2 y la enfermedad denominada COVID-19, mientras los casos confirmados a nivel mundial superaban los 118.000 en 114 países y el número de fallecidos ascendía a 4.291. La rápida expansión hizo que la Organización Mundial lo declarara como un estado de emergencia sanitaria de preocupación internacional, basándose en el impacto que el virus podría tener en países subdesarrollados con menos infraestructuras sanitarias. En esta fecha, la enfermedad se había detectado en todas las provincias de China continental y se diagnosticaban casos entre otros 15 países. El 11 de marzo, la enfermedad se hallaba ya en más de 100 territorios a nivel mundial y fue reconocida como una pandemia. El número de casos siguió aumentando hasta alcanzar el 500.000 a nivel mundial el 26 de marzo del 2020. Para prevenir la expansión del virus, los gobiernos impusieron restricciones de viaje, cuarentenas, confinamientos, aislamiento social, cancelación de eventos y cierre de establecimientos. Bueno, alrededor de 6 meses después, actualmente contamos para el día de hoy, el mundo, a nivel mundial tenemos que ha superado los 23 millones de casos de contagiados por coronavirus. Personas recuperadas, 15.200.000 personas. Se estima alrededor de 813.000 muertes. En Ecuador, para el día de hoy, se reporta 108.000 contagiados, recuperados 80.000 personas y fallecidos 6.322 personas. En Venezuela, mi tierra amada, se reporta para el día de hoy 39.564 casos. En personas recuperadas, 29.966. Y el número de fallecidos es de 329. Bueno, este es el tema del día de hoy. Termino diciéndoles que hay que tener prevención, evitar el contagio con las demás personas, un buen lavado de manos, no visitar a las personas o hacer fiestas o reuniones. Para la próxima semana les estaré conversando sobre la etiología del virus, cuadro clínico, tratamientos, los más actualizados que tenemos y qué podemos hacer nosotros para ayudar a la situación actual que vivimos. Me despido, les agradezco por seguirme. El que no me ha seguido, suscríbase y dale a la campanita. Estaré subiendo videos todas las semanas. Chao.